arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información sobre seguros de autos. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de alrededor de 5 años. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Fabio Rodríguez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelara, también está como siempre Yamila Escala y nos acompaña Juan José Vázquez para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias, Juan, por venir por primera vez. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y vamos a arrancar analizando lo sucedido en materia económica. Finalmente, bueno, tras las PASO, el dólar cayó fuertemente. Hoy tuvo una leve recuperación, pero aún así cerró cerca de un 3% por debajo del valor del viernes. Habíamos dicho, Santi, semanas atrás, que no veíamos un dólar que cerrara el año muy por encima de los 18 pesos y que no veíamos recomendable colocarse en dólares. Pero claramente la incertidumbre, la expectativa, tal vez la perspectiva de que el gobierno quedara debilitado tras las elecciones y no pudiera continuar avanzando con el reordenamiento de la economía, generó temor en muchas personas que se volcaron por la divisa. Claro, Ale, recordemos un poco cuáles fueron los ruidos que se generaron en el mercado cambiario y por qué el dólar llegó a superar la barrera de 18 la semana previa a las elecciones. Justamente porque en esta elección de medio término muchos creían que si Cristina Fernández de Kirchner ganaba en la provincia de Buenos Aires iba a quedar muy bien posicionada para liderar el PJ primero, que todavía parece estar sin rumbo, y después bien parada justamente para las elecciones presidenciales de 2019. Todo eso se cayó como un piano, en un solo día los votos a nivel nacional, más allá de lo que pase con el recuento final en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de votos que sumó el oficialismo a nivel nacional fue mucho mayor de lo esperado y entonces, bueno, cayó la expectativa de una Cristina 2019, por lo menos lo que es la semana anterior a las elecciones. Esto hizo, claro, que se derrumbe un mercado que funciona mucho a través de expectativas. ¿Expectativas de qué? De que lleguen inversiones, de que el gobierno pueda colocar deuda, es decir, financiarse en extranjero, es decir, de que haya oferta de dólares en la Argentina. Tal es así que el dólar mayorista, Ale, después de las elecciones, terminó cerca de los 17, se derrumbó casi un peso en apenas 2 jornadas. Y también hay que decir que justamente el día de hoy, tal es la tranquilidad que hay en el mercado cambiario después de las elecciones, que el Banco Central ya intenta volver a correr la cancha de lo que era el tipo de cambio y una preocupación. Había vendido cerca de 2.000 millones de dólares de reservas para sostener el tipo de cambio. Volvió a girar el discurso en torno a la inflación. Otra vez dijo que está dispuesto a aumentar las tasas de interés y que lo que importa es la inflación, es decir, para correr nuevamente la tensión desde el tipo de cambio. Así que bueno, va a estar seguramente muy entretenido todo lo que va a pasar de aquí a octubre, pero por ahora reina la calma en el mercado cambiario. Sí, nos sorprende, el discurso de Sturzenegger cuando ya dijimos, la semana pasada, una inflación acumulada, entre enero y julio del 17%, faltan 5 meses por delante y una meta del 17% que luce muy imposible, casi imposible, una misión imposible, como hemos dicho, Sí, Ale, hoy moderó quizás un poquito la expectativa. Dijo que el objetivo es llegar a fin de año con inflación mensual del 1%, lo que tampoco estaría nada mal, si uno recuerda que partíamos el año pasado de un 40 o casi 40% de inflación. Ese parece ser un objetivo más realizable. Vamos a cambiar de tema y te vamos ahora a brindar información sobre seguros de autos, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de alrededor de 5 años. Claro, vamos a repasar el caso de cuando uno tiene un auto de unos 5 años, 2012, y quiere saber cómo estar de la manera más completa asegurado, y ahí llegamos a terceros completo o a todo riesgo. Cuando uno considera estos seguros, le tiene que
pensar adicionar esos 5 años en el precio, y acá es que los vamos a analizar, como siempre, con un ejemplo. Un Gol, 138.000 pesos en el mercado. En este caso, puntualmente, arrancamos con terceros completos, 5 puertas, les decía, este auto completo con el adicional de granizo, cristales y del 80%. ¿En qué valores estamos? Acá lo tenemos. Provincia, 1.430, 1.475 Rivadavia, la caja 1.521, 1.575 la segunda, ya arriba de 1.600, 1.620 San Cristóbal. Un poquito más arriba, QBI 1627, Allianz 1711, Río Uruguay 1732, Sura 1794 y arriba de 1800, 1842, Integrity. Ahora, si uno considera la más completa, la cobertura que tiene las mayores posibilidades, estamos hablando de todo riesgo. Pero si hablamos de todo riesgo, tenemos que pensar en el concepto de franquicia. ¿Qué es la franquicia? El monto a partir del cual se hace cargo la empresa y no uno. Entonces, bueno, hay que ver ese valor para saber dónde estamos parados, en especial cuando tenemos el problema, que para eso tenemos el seguro. Entonces, si uno considera provincia, en el caso del Gol, en 2.135 pesos, tiene que saber que la franquicia es de 8.000, ¿sí? 2.285 la segunda, Allianz 2.313, acá estamos entre 6.000 y 7.000 los otros que les voy contando. QBI 2.358, 2.431 Sura, Rivadavia 2.460, 2.522 Uruguay, San Cristóbal 2.612, La Caja 2.646, Sierra Integrity en 2.724, en este caso 7.500 pesos la franquicia. Como siempre, el precio no es el único factor que usted lo tiene que llevar a contratar su compañía aseguradora. Como siempre, cualquier consulta también nos pueden preguntar. Información, como siempre, importante, entonces, que tenés que tener en cuenta al momento de asegurar tu vehículo. Vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también empujado por la euforia postelectoral, el Merval alcanzó un nuevo récord hoy, una suba muy importante en estos días posteriores a las PASO, ¿no, Juan? Sí, Alejandro. Ya, el Merval prácticamente en pesos está haciendo nuevos máximos, no a 100 dólares, en dólares había alcanzado los 1.400 dólares a comienzos de junio, ahora está a niveles de 1.330, pero bueno, creemos que la tendencia va a seguir siendo favorable hasta las elecciones de octubre. También hubo un buen desempeño de los bonos, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Para darte una idea, para comentarte, prácticamente desde junio hasta antes de las elecciones, el spread que tenía el ENVI Argentina respecto al ENVI Plus había subido 45 puntos y prácticamente en estos 2 días se retrotrajo toda esa suba de spread y volviendo a estar a niveles muy similares a los que estamos hablando de lo que se comienzo conoce como el riesgo país, ¿no? Claro, 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 claro. O sea que hubo una reducción en estos días, tras la victoria electoral del gobierno, del riesgo país. Sí, que llevó a que los bonos en dólares recuperen entre 4 y 5% en el tramo medio y largo. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre abrimos este bloque respondiendo a tus consultas sobre la situación de las entidades bancarias con información adicional, en este caso, sobre la destrucción de los billetes en mal estado. Así es, mientras vemos información en pantalla de entidades financieras, les cuento que el Banco Central destruyó más de 720 millones de billetes, billetes de denominación de 5, 10 y también de 100 pesos. Algunos billetes, por supuesto, están en mal estado y continúa así su cruzada para digitalizar la economía y que cada vez se utilice menos efectivo. Se quedan todavía muchos billetes en muy mal estado, así que debe continuar el Banco Central con esta tarea. Cambiamos de tema y el gobierno tendría la intención de avanzar luego de las elecciones de octubre con una reforma del sistema previsional. Días atrás se conocieron algunas de las propuestas que se están analizando. Agustina Martínez Bassi dialogó con el público sobre este tema. Le preguntó a la gente si creen necesarias una reforma en el sistema jubilatorio y cómo ven las modificaciones presentadas. ¿Cree que se debe modificar el sistema jubilatorio? No, para nada. Con el que está alcanza y sobra.
Quizás necesite modificaciones, pero no subir la edad jubilatoria, estoy en contra de eso. Me parece que no, a los 65 años yo lo veo correcto para que se jubile la persona. No, la verdad que me parece bien, 65 años está más que bien. Ya la edad de 65 años me parece que es una edad extendida para jubilarse y ya no... Tendrían que mejorar la jubilación, porque por ahí eligen no jubilarse para tener más plata. ¿No debe extenderse entonces a cambio de un mejor haber? Pero no, para mí no va a ocurrir, porque vos vas a seguir trabajando y no van a aumentarlo. No quiero trabajar más allá de los 60 años. Ya está, cumpliste. 65, 60, a casa, a cuidar a los nietos, a cuidar hijos, a cuidar lo que sea y a viajar. No queda otra, a disfrutar la vida. Porque me parece injusto, porque me parece que uno labura y suma años de aporte suficientes como para después poder tener derecho a dejar de trabajar. Lamentablemente los cambios demográficos están generando una creciente insolvencia en los sistemas previsionales y no tiene que ser un tabú debatir, ¿no?, sobre las posibles soluciones a este tema. Y hay que tener en cuenta, mayores beneficios para los jubilados significan un mayor esfuerzo de la población activa o menores recursos para otras áreas del Estado. Sí, Ale, pero una solución intermedia podría ser bajar la informalidad en la Argentina, los altos niveles de evasión. La FIP está preparando justamente un sinceramiento laboral para que más trabajadores aporten al sistema. Bueno, y ahí, una vez que se reduzca esa informalidad, hay que ver realmente cuál es el bache fiscal necesario. Tal cual, ¿no? Esa sería también un camino importante. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Ayer hubo una nueva licitación de las LEVAX con algunas novedades, ¿no, Juan? Sí, vos sabés que hubo una suba de 50 puntos en promedio de todo lo que es los vencimientos pasados 60 días, que generó un aplanamiento de la curva y bueno, una renovación por 80.000 millones de pesos menos del monto total que se vencía, ligado a necesidades de financiamiento del ANSES, bancos y pesos que había absorbido el central con la venta de dólares las semanas previas a las elecciones de las PASO. Sí, Juan, también la curiosidad, ¿no?, de que tanto las letras a 35 como las de 63 y las de 91 días pagan lo mismo. Sí, la tasa es 26,5 y la verdad es que es una tasa muy atractiva si uno lo ve en términos reales, considerando que la inflación esperada en el último trimestre de este año anualizada estaría en orden de 16,5%. Bueno, vamos a ver si el viernes lo recomendás entonces cuando nos dediquemos, como hacemos ese día, a las recomendaciones de inversión. Pero ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo sobre la situación de una empresa aseguradora. Claro, mientras te compartimos esa información, te cuento que ya rige la disposición por la cual chavo el efectivo en lo que refiere a AFIP, medios electrónicos, es lo nuevo, es lo que va y veremos qué sucede en esta materia en el mercado asegurador. Se esperan novedades muy prontito. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Sí, no dejes de comunicarte con nosotros para conocer el estado de la compañía de seguros con a la que vas a contratar. Es información muy importante que te puede permitir evitar alguna situación desagradable en el momento del siniestro. Cerramos este bloque con esta información. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de los últimos días con el economista Fabio Rodríguez. Ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Y bueno, y como hablábamos en el primer bloque, tras las elecciones del domingo, el dólar cayó fuertemente, se ubicó hoy en torno a los 17 pesos con 50, cuando la semana pasada el Banco Central se tuvo que desprender de millones de dólares de sus reservas internacionales para que no superara los 18 pesos. Fabio, ¿tanto vale el resultado de una elección? ¿Cómo se explica, no, este cambio de comportamiento? Creo que hay que ver de dónde veníamos, de esas semanas previas donde había habido bastante sensación de incertidumbre, volatilidad cambiaria, temor, ¿por qué no decirlo? El dólar había ganado de vuelta la tapa de los diarios. Me parece que si uno lo mira respecto a eso, creo que sí, el gobierno con este resultado adquiere un tránsito a octubre
mucho más tranquilo, con mucho más certidumbre, con la reversión de todo eso que vos bien señalabas. Digo, había amenazas de salida de capitales, tensión cambiaria, ahora estamos todo lo contrario, de nuevo apareció la oferta privada de dólares, se pueden tranquilizar el mercado cambiario. Yo creo que gana grados de libertad el Banco Central, que es algo que vimos también ayer, que era otra amenaza en la renovación de una montaña de pesos que había para el martes, ¿no? Con lo cual me parece que tiene de acá a octubre un tránsito en lo cambiario y en lo financiero más tranquilo, y lo más importante creo que puede hacer lucir más también la mejora en indicadores reales, en los famosos brotes que venían germinando. Me parece que al combinarlo con esta sensación de mayor tranquilidad en lo financiero, le puede lucir más esta recuperación en lo real de cara a consolidar el resultado en octubre, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es un ejemplo de cómo puede influir, ¿no? Un resultado, un hecho político sobre la marcha de la economía, ¿no? Porque indiscutiblemente los indicadores de fondo, ¿no? de la economía, los fundamentals, son iguales hoy que la semana pasada, cuando había lo que se podía considerar por momentos una corrida cambiaria, ¿no? Sí, pero ustedes saben, los inversores, analistas, muchos analistas del exterior e inversores del exterior miraban mucho el tema de la potencia política que podía tener Cristina, sus resultados y el kirchnerismo, en tanto un país que todavía necesita seguir accediendo a capitales para financiar, como ustedes saben, el déficit fiscal. Entonces había, parece que, preocupación en ese sentido de que podía trabarse un poco el camino del gobierno en el mediano y largo plazo, ¿no? Eso parecería que se va despejando. Claro. Cuando el dólar comenzó a dispararse, Fabio, el Banco Central salió a vender más de 1.500 millones de dólares. Había dicho que no iba a vender, que no le importaba el dólar. Dos preguntas te hago. Primero, si te pareció bien que salga a vender, y segundo, si te parece bien que cambie su discurso, ¿no? Que de una manera haya asegurado tan fuertemente que no le importaba y finalmente... Sí, mira, arranco un poco más atrás. También en un esquema de flotación libre, como defiende Massa, había dicho que tampoco iba a comprar. Y cuando se acuerdan allá por abril, mayo, el tipo de cambio iba a perforar los 15, creo que era, poco sale con un tema de la acumulación virtuosa de reservas, con un tema prudencial para poder comprar, ya no vender, y compró. De hecho, compró y bastante para sostener el tipo de cambio. En esta oportunidad vendió. Te contesto, me parece sí, me parece que está bien. Yo creo que hay un momento donde tiene que ganar el pragmatismo en el manejo de una variable tan sensible como sigue siendo el tipo de cambio en Argentina. O sea, no podemos creer que una flotación puede estar libre, puede estar totalmente desligada de lo que nos pase con los precios. O sea, para ser Chile o Colombia nos falta bastante, y me parece que en ese interregno algo más pragmático, ciertas bandas donde el Banco Central tiene que intervenir o para moderar pico o para moderar bajas muy pronunciadas, me parece que está bien. Por supuesto que tiene que ir matizando y tampoco dar la sensación de que hay un valor determinado tanto para arriba o para abajo. O sea, como se dice más técnicamente, no está bueno que se alineen las expectativas todas juntas, pero eso puede pasar a la suba, como fue en esa semana, o también a la baja. Ahora muchos estamos de vuelta preocupados a ver si puede perforar 17 o no para abajo, y eso también sería un problema. Entonces me parece que igual ahí recupera un poco de margen de maniobra en un Banco Central que creo que ayer, y lo decían en el bloque anterior, estuvo muy fuerte con la señal de tasa de interés. Yo creo que lo que volvió a decir es preocupa inflación, inflación e inflación. Me parece que ese es el mensaje más fuerte, ¿no? Sí, justamente te iba a hablar de eso, pero antes de pasar, algunos dicen, ¿no?, que el Banco Central debería haber intervenido antes, ¿no?, que dejó que el dólar se le escapara demasiado. ¿Cuál es tu postura en relación a ese creo tema? que sí, coincido. Me parece que ahí hubo la natural resistencia de una posición, me parece, no sé si teórica o quizá demasiado dogmática en esto de dejar hasta donde pueda llegar la flotación libre. Me parece que terminó interviniendo un poco tarde y un poco apresurado, y donde quedó sí cierta sensación de que también habló la política, para ser más concreto, ¿no?, respecto a por qué se intervino, ¿no? Estuviste, Fabio, en el manejo de un banco grande, el Banco Provincia en su momento. ¿Qué es lo que pasa ahora con los créditos UVA que se pueden hacer, que hay un verdadero boom de créditos hipotecarios? ¿Por qué no se hizo antes? Y si te parece que esto está dando resultados, como se esperaba. Bueno, en primer lugar, me parece que una cuestión central, credibilidad en lo que tienen que ser las estadísticas en un crédito que justamente está muy atado al comportamiento de la inflación, donde obviamente en el periodo anterior era ausente. Así que ese es un insumo, por supuesto, fundamental.
volumen también del sistema financiero, que ahora está mucho mejor. Entonces me parece que muchísimas condiciones para que ahora aparezcan condiciones más propicias. De todas maneras, me parece que es un sistema que va bien, hay que tener precaución. Me parece que los bancos tienen que ser muy responsables en cómo venden, comunican y explican al que toma este crédito muy bien el instrumento. Yo creo que tiene que haber también, así como hay en el mercado de capitales idóneos, tiene que empezar a haber una suerte de idóneos en los bancos para que puedan explicar muy bien qué crédito se está tomando y cómo funciona y qué pasa con el capital, cómo se ajusta y cómo no se ajusta. Me parece que es muy importante, le veo futuro, pero le veo mucho más potencia también cuando estemos convencidos que la desinflación o los índices inflacionarios convergen más rápido a un dígito, ¿no? Volviendo al tema de las elecciones, el gobierno anunció hoy una suba de la jubilación mínima, ¿no? También para apalancar un poco el consumo. ¿Te parece que después de las elecciones va a aflojar un poco estos incentivos al consumo y van a hacer las reformas, los ajustes que algunos están esperando? En lo primero, bueno, creo que es lo que está pautado, no siempre el cronograma de movilidad que está justamente anunciado, que es otra de las cosas que está también en discusión en una de las reformas. Me parece que consumo es la variable que va más lenta, ¿sí?, respecto a los motores que se van recuperando o a los brotes que están germinando. Parece que va a llegar, sí, un poco mejor, porque el salario de a poquito también va recuperando, entonces que también en el último trimestre eso se va a ver. Hay planes específicos también que lanzó el gobierno, como estos créditos para los beneficiarios de planes y demás, así que te diría que sí, eso se va a notar un poquito más. Y respecto a lo más profundo, creo que tiene que ver con la mirada también del resultado electoral y después de octubre. Creo que esto es lo más significativo, porque ahí la agenda no cambia tanto respecto a un resultado electoral un poco más holgado o menos. Desde ya que es mejor para la agenda que tiene el gobierno tener una robustez parlamentaria mayor. De hecho, va camino a tener algo así como 120 diputados y 25 senadores. Pero ahí hay un camino que es el que plantea el gobierno para sustentar el crecimiento, que es con algunas reformas. Y donde enfrente tiene una oposición donde no es mayoría todavía el gobierno y va a tener que negociar y plantear determinados equilibrios en esas reformas, las mencionaron en el bloque anterior, la previsional, la laboral, la impositiva, donde yo no sé si va a poder ir a reformas muy agresivas o muy completas. Quizá en la negociación va a tener que ir a un intercambio de cosas, ¿no? Volviendo, Fabio, al Banco Central, la inflación, la proyección de la inflación está quedando cada vez más lejos de la meta. Esperás justamente, como decías antes, que el Banco Central tenga una política monetaria más contractiva en estos meses, con tasas que se mantengan en este nivel o incluso suban si los resultados no están siendo los que se esperan. Sí, absolutamente. De hecho, creo que hoy hubo declaraciones en estos días del presidente del Banco Central con mucho énfasis en el tema de la inflación, en el sostenimiento de las tasas en estos niveles, o sea, hay que subirlas. Yo no veo espacio para subirlas, sí veo una moderación en el tiempo en bajarlas. Se pensaba bajarlas más rápido, yo creo que eso no va a suceder. De hecho, como bien indicaban acá en el bloque anterior, en la licitación del martes subieron en promedio en todos los tramos, con casi medio punto porcentual. Así que me parece una política, sí, muy contractiva. Quizás la meta es incumplible, pero quizás la señal es estar en el orden de inflaciones del 1% mensual hacia fin de año, que deje más o menos en línea para buscar la meta del año que viene, que como ustedes saben es entre 8 y 12% del techo. Muy bien, Fabio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos entonces en este completo análisis de Fabio Rodríguez sobre los temas centrales, sobre los que se está moviendo la economía en estos días, luego de estas elecciones internas abiertas que han generado un cambio de humor y buenas perspectivas hacia el futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.